Tenemos el gusto de saludar a Víctor Chacón, que hace poco, recién acabo de leer su reseña, obra que vi en el Teatro NUM en Villa Crespo, la que me encantó. Bueno, antes de hablar con él, voy a introducir un poco la obra y bueno, luego a full con la entrevista. Bueno, la sinopsis, como acabo de repetir en la reseña, es un circo argentino que se encontraba de gira por Latinoamérica, decide seguir su rumbo a Surinam. Una vez pasada la frontera, se pierden en la sabana y si les rompen la camioneta. Sin ver a ningún ser vivo en los alrededores, se comen el último, último que tenían. En este caso, se comen al mono del payaso. Ahora solo quedan ellos. El elenco está conformado por Antonella del Valle, Pier Santi, Manuel de la Serna, Rocío Celeste Fernández, Lucas Rancini, Javier Genstein y Satya Demati. Esto es el Teatro NUM en Velasco 419. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Estás por allí? Sí, ¿qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, mucho gusto. Bueno, soy Sebastián, Dani está por acá, me parece, al lado mío. Está bien. ¿Cómo estás, No, Sebastián? no, ¿Todo bien? Noelia es la Hola, operadora. ya no, ya. Le mandamos un beso a Noelia también. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Todo bien, bueno. Un gusto tenerte. Vi la obra hace 2 semanas, me encantó, por eso te dije para la entrevista. Y Buenísimo, nada, buenísimo. Eh, bueno, antes de quería preguntarte por qué Surinam, ¿de dónde surge esta idea? Mira, en realidad yo tomo como punto de partida un viaje que tuve a Venezuela en el año 2008/2009, donde estuve en la sabana venezolana, ¿bien? Y conocimos a los indios Pemones, con los cuales recorrimos parte de la sabana y nos comentaron que, bueno, los monos de ese lugar se extinguieron porque se los comieron a todos. En el momento que escribí esta obra, pensé en alejarme un poco de una obra de teatro convencional, de ese teatro de living que estamos tan acostumbrados a ver, por lo menos acá en esta región, y pensé cuán lejos la podía llevar y pensé en eso que me habían contado de la sabana venezolana. Y bueno, para alejarla aún más, pensé en Surinam, en la sabana de Surinam. Bueno, sí, yo soy de ese país, no, no de Surinam, sino de Venezuela, pero Ah, conozco cómo es hermoso la país, geografía de allí. Por cierto, una pregunta hermoso antes de país que y Dani hermosa la intervenga. sabana. ¿Cómo? Hermoso país y hermosa la sabana. Nosotros Sí, subimos la al verdad Monte que Roraima, de hecho, ahí. increíble todo. Eh, ¿Te gustaría vivir en Surinam, ahora que te lo planteo? Mirá, en realidad Surinam yo todavía no lo conozco. Solo tengo una conocida que estuvo viviendo allá un tiempo, pero la verdad que no lo conozco al país. De, mm, de momento estoy muy cómodo viviendo en Argentina, así que Y bueno, mucho calor allá seguramente. sí, sí. Pero bueno, ahí cerca del Caribe, qué sé yo. La sabana igual me fascinó, ya te digo. Si bien la sabana está compartida entre la Guyana, Surinam, Brasil y Venezuela, digo, el paisaje es bastante similar, ¿no? No, claro, está el tema de las topuyes, son re imponentes y la verdad que es una Sí, locura. sí, sí. Eh, El bueno, tepuy es quería preguntarte, impresionante. ¿cuáles fueron los mayores desafíos para poder desarrollar hacer esta obra? Bueno, mira, en realidad el mayor desafío nos fue surgiendo con el tiempo, porque esta obra se iba a estrenar en abril del 2020. Claro. Eh, Hicimos ensayos generales abiertos al público, abiertos a colegas teatrales, en realidad, en eh, la última semana de noviembre del 2019. Hicimos ensayos generales para estrenar en abril del 2020. No se estrenó. Tuvimos una nueva fecha en mayo de este año, para la cual volvimos a hacer ensayos generales. Tampoco se estrenó, obviamente, por las nuevas restricciones. Y bueno, finalmente, ahora, que fue muy veloz, ¿no? Nos enteramos de que abrían los teatros y de NUN nos dijeron, miren chicos, nosotros los tenemos en carpeta acá,
esperando, así que vamos para adelante y bueno, estrenamos en agosto. Eh, la verdad que se hizo muy difícil eh, tantos ensayos generales sin el estreno, ¿no? Sobre todo para los actores que estar ensayando tanto tiempo una obra sin estrenar eh, genera desgaste, ¿no? Por más de que el grupo que tenemos es excelente, ¿no? No se puede negar que genera una frustración no ir estrenando. Y en un momento se volvió muy difícil. En un momento, sinceramente, dije, bueno, ya está, esta obra no se va a estrenar nunca. Después del estreno, hablando con los actores, me dijeron, nunca dudamos de que se iba a estrenar, por más de que siga pasando el tiempo. Pero bueno, eso fue bastante difícil y bueno, también el resultado tan emocionante en la fecha del estreno, ¿no? O sea, se jugaban muchas cosas, muchas más cosas que estrenar una obra común y corriente, porque debe ser una de las primeras obras que se estrena puramente después de la pandemia Surinam. Bueno, yo justamente quería preguntar algo respecto a eso. En realidad justamente iba a contar un poquitito la historia de que la obra se iba a estrenar, no me acordaba bien en qué fecha, pero sé que fue antes de que, digamos, justo les cayó justo en el momento que volvieron las restricciones y la verdad cuando volvieron las restricciones creo que era muy poca gente la que creía que iba a ser 2, 3 semanas, como mucho un mes, como que iba a ser hasta casi fin de año otra vez y tener Sí, sí, un sí. año más en teatro. Creo que fue así. Ustedes lo vivieron así. Sí, sí, de hecho, bueno, nosotros justo el día que el presidente estaba dando las nuevas restricciones a fines de abril, no sé si era un día miércoles o jueves, pero nosotros teníamos ensayo. Había pasado a buscar a Antonella Piersanti, una de las actrices, la que hace de bailarina, y estaba en el auto escuchando las nuevas restricciones. Bueno, se vio Antonella, obviamente, afectada, ¿no? Por toda la situación, como todos, ¿no? Creo que la pandemia nos afecta a todos. Creo que en las artes escénicas estamos más afectados, en el sentido profesional, ¿no? Estamos bastante afectados. Y con Antonella le dije, bueno, mira, frenemos en un kiosco y compremos cerveza. Y de hecho frené en un kiosco, me acuerdo que compré un montón, no sé si compré 3 o 4 packs. Y llegué a la sala de ensayo en 11. Dije, bueno chicos, vamos a hacer un ensayo de mesa, vamos a hablar, porque ya sabíamos que no íbamos a estrenar de nuevo en mayo. Y en esa charla les dije, bueno, nos volvemos a ver en los ensayos generales, porque sinceramente tenía mucho miedo de que se desgaste la obra, se desgaste el grupo más que nada, si seguíamos ensayando, si seguíamos buscando. Entonces le dije, miren chicos, no vamos a volver a ensayar, cuando tengamos una fecha, vamos a ir directo a los ensayos generales y listo. Eh, porque sinceramente pensábamos eso, ¿no? Pensábamos que la fecha iba a ser con suerte noviembre o marzo del año que viene ya. Eh, pero bueno, por suerte no fue así, fue una sorpresa para bien. Ahora parece que pasó todo rapidísimo, ¿viste? Desde abril del año pasado a agosto que pudimos estrenar, pero bueno, fue bastante desgastante. De todos modos, después cuando levantaron las restricciones, cuando tuvimos fecha certera, no pude aguantar y le dije, bueno chicos, no vamos a hacer solo ensayos generales y metimos como 8 ensayos en una semana. Bueno, Te quería quería preguntar, preguntar sobre el tema del estreno, cómo se vivió, ¿no? Obviamente después de todo esto que contaste sobre el tiempo que pasó, como tener también una fecha media incierta para estrenar, y quería saber cómo se vivió el estreno ahora presencial. Mira, yo la verdad que fue el estreno más tranquilo que tuve en mi vida. Estaba muy tranquilo. Siempre, bueno, varios de los chicos han trabajado conmigo en otras obras y saben que yo no solo me pongo nervioso en los estrenos, sino en varias funciones posteriores. Y acá estuve muy tranquilo y de hecho estaba muy emocionado cuando el momento que desde cabina damos el apagón final con el uruguayo, con Gustavo Lista, que es el técnico de NUN. Me costó mucho aguantarme las lágrimas para poder salir a saludar. Y bueno, lo mismo los actores, imagínate, es un momento muy, muy emocionante.
Sobre todo, dentro de todo, que eh, fue un grupo que se mantuvo en el tiempo, no hubo problemas, por decirlo de alguna manera, graves en el grupo. Nadie se fue pegando un portazo, nadie se fue. Básicamente nadie se fue. La única que se fue Amalia Casares, que hacía de Hipólito, pero porque está embarazada, está casi por dar a luz. Y, em, y en este momento, bueno, el papel lo está haciendo Satia de Mati, que la verdad que logró un muy buen trabajo en 2 meses, porque si bien Satia empezó a ensayar en marzo, ensayamos marzo, abril, y después volvimos a ensayar una semana a fines de julio, 2 semanas a fines de julio, así muchos ensayos juntos, pero pocos. En poco tiempo, la verdad que me parece que sacó un personaje de mono bastante interesante. Satia, que tiene una formación muy ligada a la expresión corporal y no tanto a la actuación, la verdad que me parece que estuvo muy bueno. Bueno, para los audioescuchas que nos estén escuchando, para la redundancia, estamos hablando con Víctor Chacón, autor y director de la obra Surinam, exhibida los domingos, ¿no? Sí, ¿Me equivoco? Domingo a las 21 o 21, a ¿no? las 20 horas, a las 20 horas. A las 20 horas en Teatro Surinam, perdón, Teatro NUM en Villa Crespo. Y antes de, bueno, ahora para seguir la entrevista, me di cuenta que en una línea temporal clásica es Mm, como, si repiten las escenas, es como que, lo cual me pareció interesante porque es la primera obra de teatro que veo que no tiene una línea temporal clásica. ¿Cómo fue el desafío con los actores para poder coordinar todo esto? Porque prácticamente van de atrás para adelante y es mm. como que al espectador cuando está viendo, como que se confunde un poco, se repiten las escenas y se hace muy bien. Me di cuenta que hay una buena coordinación. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cómo crees que se ahí, logró esto? eh, mira, nosotros, como bien decís, Sebastián, nosotros estamos, no tenemos una línea temporal, sino que el tiempo va y vuelve, ¿bien? O sea, ya del principio de la obra, se dice que el conflicto es la comida y que resolvieron por un tiempo ese conflicto comiéndose al mono, ¿bien? Lo que intentamos buscar es que la obra trate de cómo llegaron a eso, más que, eh, o sea, cuáles fueron los pasos previos, sabiendo qué es lo que pasó, lo que interesa es saber cómo pasó lo que pasó. Y hicimos ensayos a ver si se entiende, en loop. Nosotros agarrábamos escenas y las hacíamos de principio a fin, y cuando la escena terminaba, tirábamos un texto que volvía a enganchar con el principio de la escena, y así volvían a hacerla y a repetirla durante 5 o 6 veces. ¿Bien? Después de eso pasábamos a otra parte de la obra y volvíamos a hacer ese loop. Buscábamos algún enganche textual que nos vuelva al principio de la escena y volvíamos a trabajarla en loop durante 5 o 6 veces. Y así se fueron armando las escenas que se repiten. Bueno, hay una escena que se repite 2 veces, otra que se repite 3. Eh, Porque también buscamos, yo como director y los chicos como actores también, eh, que sean muy similares, ¿no? Las repeticiones, casi como si estuviéramos rebobinando el cassette. Eh, y a mí como que ya en un principio, desde la escritura del texto, me atrajo eso de que la obra trate de que no importa lo que pasó, sino que lo que importa es cómo pasó. Creo que bueno, que se ha logrado, si bien al principio confunde un poco, genera un poco de distanciamiento con el espectador, eh, me parece que se ha logrado bien esa sensación de la curiosidad de cómo pasó lo que pasó, y no, ya sabiendo lo que pasó, lo que importa es saber cómo pasó y no los acontecimientos en sí. Sí, es una de las cosas que yo escribí en la reseña de que ya sabemos qué pasa, pero no cómo. Me pareció genial este recurso
teatral que me recuerda mucho a las películas de Iñárritu, 21 gramos, Amores Perros, Babel, en que no hay una línea temporal, ya sabes qué va a pasar, pero quieres saber cómo. Me encantó ese recurso, que no es tan común, me doy cuenta en las obras que he visto acá en Buenos Aires. Hablando de Buenos Aires y las obras, ¿cómo crees, cómo son los tiempos actuales con el teatro en la pandemia y crees que habrá una mejora post pandemia? Uf, qué difícil. Mirá, nosotros el año pasado, em, cuando, cuando empezó a suceder todo esto de la pandemia, ¿no? Obviamente el grupo entró en una depresión grande. Yo tenía que más o menos acompañarlos, pero yo también estaba sumido en una profunda depresión de no poder estrenar la obra. Y en ese momento lo que hicimos fue hacer también con NUN una obra de teatro virtual. No sé si llamarla teatro, si podemos decirle teatro, pero hicimos una obra por streaming que por suerte nos fue muy bien y nos sacó un poco de esa angustia, ¿no?, que teníamos. De hecho, en el estreno, recuerdo que hablamos con los chicos posterior a la función y me dijeron, estuvimos nerviosos como si fuéramos a actuar en un escenario, porque realmente la obra pasaba en vivo, la hacíamos en vivo con las vicisitudes que podía tener. Eh, pero bueno, la verdad que lo que nos va a deparar la pandemia en términos reales y en términos fácticos fue que hay muchas salas que cerraron, hay muchos espacios que no se pudieron sostener, sobre todo los espacios que alquilaban el edificio donde funcionaba la sala, y también lo que nos sucede ahora, por suerte en estas dos primeras funciones nos ha ido muy bien de público y ya la tercera, que es este domingo, las entradas están agotadas, así que invito a los oyentes a que ya saquen las entradas para el 22 de agosto o para más adelante si es que quieren. Pero también nos sucede que hay mucha gente que nos dice que de momento no va a volver al teatro, no va a ir al teatro, y lo cual es completamente entendible, ¿no? Porque, eh, digo, si bien hay un ritmo de vacunación, hay un eh, porcentaje de la población vacunada, todavía la pandemia sigue estando y sigue siendo un problema. Pero bueno, también, por suerte, nosotros estamos vacunados, ¿no?, los actores también. Eh, pero bueno, también es entendible ese miedo de determinada gente de no acudir. Y creo que va a ser complejo volver a estar en una sala llena y que el público y los actores estén completamente relajados como sucedía antes. Bueno, los actores un poco estresados siempre están, pero em, no puedo hacer futurología, pero me resulta un futuro bastante complejo. Esperemos que sea fácil. Creería yo, pensando un poco y siendo un poco más optimista, en el año 2009, recuerdo que estuvo la gripe A, donde se cerraron los teatros no por tanto tiempo y no de manera tan estricta, pero justo cayó en vacaciones de invierno, temporada alta para los teatreros, y me acuerdo que cuando volvió al teatro, el público se volcó muchísimo más, como que había un auge por ir a ver teatro, que se estuvo guardando esos 2 meses. Y bueno, espero, siendo optimista, que esto pase, eh, que sea más o menos lo mismo e incluso agrandado, ¿no? Porque como fue mucho más tiempo en que las salas estuvieron cerradas, que cuando esto realmente termine, el público se vuelque mucho más al teatro y podamos vivir ese convivio tan lindo que es el compartir una ficción en tiempo y espacio con el espectador. Porque si bien, como te dije, el año pasado hicimos una obra en streaming y compartíamos temporalmente la función con el espectador, no lo compartíamos espacialmente. Los actores estaban en su casa, Manuel en su casa, Lucas y Julia en la suya, y los espectadores estaban cada uno en su casa. Así que bueno, esperemos, siendo optimista, pienso que puede generarse este efecto rebote donde el público se vuelque de manera masiva a las salas nuevamente y
vuelva a funcionar todo eh, un poco como estaba antes, o incluso tal vez mejor. Víctor, para terminar, ya tenemos ya poco tiempo. Quiero que nos recomiendes un libro, una película, una obra de teatro, una canción y también unas palabras de aliento para aquellos jóvenes que quieren actuar en época de crisis. Eh, para un libro, ¿qué más? Un libro, teatro, canción y película. Sí, película. Bueno, un libro puedo recomendar, a ver, hace un tiempo me fanaticé mucho con Pablo Ramos, el escritor de Sarandí. Así que voy a recomendar El origen de la tristeza de Pablo Ramos, creo que es un libro bellísimo, que me hizo llorar mucho cuando lo terminé de leer, cosa que es muy rara que me suceda con la literatura. No recuerdo un libro que me haya emocionado tanto como ese. Y de paso, bueno, también recomiendo El equilibrio de los renacuajos y Justicia divina para los sapos, que son dos libros de mi autoría, de Malicia Editorial, y que veo un poco reflejada la infancia que muestra Pablo Ramos en El origen de la tristeza. Una película, a ver, ¿qué fue lo último que vi que me voló el... Bueno, voy a recomendar Cinécdoque New York, de Charlie Kaufman, guionista y director neoyorquino. Cinécdoque New York, una película protagonizada por Philip Seymour Hoffman, un actorazo, y que trata de que un director de teatro, digamos que hipoteca su vida en pos de su obra. En un momento le importa más su obra que su vida. Es una película que me resultó excelente. Um, una canción. um, Esa es más difícil porque son muchas, ¿no? Las canciones que nos rodean. Voy a recomendar Te amo de Francisco Bochatón, un cantautor platense, el que fue el líder de los Peligrosos Gorriones. Y ¿ya están las recomendaciones? ¿O me falta algo? Sí, sí, no hay problema. También, bueno, algunas palabras de aliento para aquellos jóvenes que quieren que actuar, pero bueno, para cosa difícil, como dicen. Sí, sí. Y en cierto punto yo nunca fui actor. Yo en realidad entré al teatro por la escenografía, me dedico mucho a la iluminación teatral y como soy profesor de letras, hice la maestría en dramaturgia en la UNA para darle un poco de sentido a mis dos carreras, ¿no? La escenografía y las letras. Y de ahí decanté en dramaturgo y director. Nunca actué, pero como trabajador teatral creo que es un gremio maravilloso. Creo que estamos en un momento donde la República Argentina tiene muchísimo teatro, un teatro excelente. Por primera vez en la historia, el teatro universal, ¿no? Lo que llamamos teatro universal, que básicamente es el teatro europeo, viene a estudiar teatro Argentina, viene a ver los movimientos de teatro Argentina. Nosotros, si vamos a varios seminarios o incluso en la carrera de actuación, en las carreras de actuación superiores o universitarias, nos encontramos con muchísimos estudiantes extranjeros porque Argentina, con determinados centros de formación, como puede ser la UNA en Capital Federal o la EMAD también en Capital Federal, la Escuela de Teatro de La Plata, la UNCUYO en Córdoba, la Universidad de Tandil, perdón, la UNCUYO en Mendoza, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Litoral, son lugares medio faros de formación teatral y es un gremio maravilloso. Si bien es un gremio que no da mucha tranquilidad, no solo no da tranquilidad económica, sino que tampoco da tranquilidad eh, de que uno puede descansar. Digo, todos sabemos que los teatristas trabajamos fines de semana, trabajamos feriados, no importa el horario a veces tenemos ensayos que empiezan a las 11 de la noche. Es un lugar completamente apasionante. Recuerdo el domingo cuando estábamos en la casa de una de las actrices y llovía a cántaros y los actores empezaron como a ponerse un poco mal porque llovía tanto y teníamos que ir al teatro. Yo dije que creo que el mejor lugar para meterse cuando hay una tormenta afuera y el mundo se está cayendo a pedazos es un teatro. Es un lugar que a mí me hace completamente feliz y bueno, espero eso a los estudiantes
de teatro en este momento tan difícil, es poder contagiarles con estas palabras un poco de la pasión que tengo y que me genera el hacer teatro. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu tiempo y tu disponibilidad. Voy a recomendar la obra porque me gustó y yo la recomendé a varios amigos. Surinam está disponible los domingos a las 20 horas en Teatro Numbar en Villa Crespo, Juan Ramírez Velasco 419. La verdad, encantado de tenerte. Ya, bueno, nada, y bueno, la verdad que en Instagram creo que es Surinam Teatro, ¿no? En Instagram de la obra, si me recuerdo. @Surinam Teatro, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Perfecto. @Surinam Teatro.